Según Jorge Abelardo Ramos, entrevistado por los periodistas Dante Di Lorenzo y Manuel Eduardo Cuadra Zúñiga. Señoras y señores, muy buenas noches. Jorge Abelardo Ramos, nuestro invitado esta noche, ejerce la política como un verdadero sacerdocio. Sin duda porque a partir de aquello de que el hombre es un animal político y de las rigurosas necesidades que nuestro país siente desde hace más de medio siglo, ninguna trinchera es despreciable para ejercer ese derecho inmanente al ser humano al que por algo será otros seres humanos con demasiada frecuencia se obstinan en negar. Periodista, ensayista e historiador de nota, a través de uno de sus libros, Revolución y Contrarrevolución en la República Argentina, plantea una teoría rescatada de los hechos que para los hombres del interior tiene una significación especial en cuanto termina con la vieja antinomia unitarios y federales y demuestra que la ecuación no ha sido otra que capital federal versus interior. Por lo que estamos viendo, esa antinomia para mal del país y postergación del federalismo aún sigue vigente, por lo que nunca ha de ser tan oportuno conversar con este obstinado luchador, no solo de la deformante preeminencia de la gran metrópoli, sino también del inquietante abanico de hechos, amenazas y posibilidades que ofrece la Argentina de hoy, a la luz de sus factores internos y fundamentalmente los internacionales que suelen moverse en la sombra, pero que de todos modos dejan sus siniestras huellas. Señor Ramos, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, la visita del señor Ramos coincide con otro hecho importante para nosotros desde que incorporamos al equipo de mesa de redacción a un prestigioso periodista de Mendoza, el señor Manuel Eduardo Cuadra Zúñiga, quien también saluda para la audiencia de Radio del Cuy. Buenas tardes, encantado de encontrarme acá con el amigo Di Lorenzo en esta tribuna de esclarecimiento permanente que tiene Mendoza y el interior del país, donde ahora tenemos la presencia de Abelardo Ramos, un hombre que siempre provoca interés y que dice cosas para el análisis de la gente que usa la cabeza para algo más que para ponerse el sombrero. Bien, muchas gracias, señor Cuadra. Señor Ramos, comenzamos por preguntarle ¿cómo ve usted el panorama político argentino a la luz de estos hechos, de estos trascendidos, estas versiones que estos últimos días han inundado el país, según los cuales parecía inminente el golpe, la gente no apuesta mucho a que tengamos la salida electoral? ¿Qué opinión le merece todo esto? Bueno, el régimen inaugurado el 24 de marzo de 1976 se ha hundido a causa de sus propios errores y no porque las masas populares con sus movilizaciones y actos lo hayan empujado a su desaparición, porque por el contrario, la característica de estos años es que el pueblo argentino ha sido tan golpeado, ha sido tan humillado, ha sido reducido poco menos que a la desesperación, ha visto desaparecer no solamente su sistema previsional, el derecho a tener salud, hospital, alimento para los chicos, ha visto bajar el nivel de escolaridad de la escuela primaria, en fin, ha visto todo lo que nosotros ya sabemos, sino que además se han destruido estructuralmente las grandes creaciones que los soldados más inteligentes de este siglo, como Mosconi, Sabio, Perón, el capitán Cavalda y otros, Baldrich, constituyeron para fortalecer el Estado frente al imperialismo, que es YPF, en fin, todo el sistema de empresas del Estado que constituía y debe constituir en el futuro una especie de escudo con que el país se protege de monopolios transnacionales muchas veces más fuertes que muchas repúblicas latinoamericanas. Teniendo en cuenta que nosotros en nuestro país no ha aparecido nunca un empresariado o burguesía nacional susceptible de desempeñar en la Argentina el papel que desempeñó el empresariado norteamericano o la burguesía desde el Renacimiento hasta la actualidad en Europa, no tenemos una clase social suficientemente poderosa, una clase de empresarios, de manufactureros, de raigambre nacional. Entonces el Estado y muchas veces el ejército ha desempeñado ese papel. Pero en los últimos años hemos visto que
las Fuerzas Armadas, al menos sus principales dirigentes de los últimos 6 o 7 años, han prestado apoyo al grupo de Martínez de Oz, que en este momento, como todo el mundo sabe, está siendo procesado por jueces del mismo régimen en Buenos Aires, precisamente por la sospecha de que todo lo que hicieron de alguna manera supone una infracción a la ley. La ruina del régimen no es la ruina de la capacidad o incapacidad de los militares, como en este momento se afirma. Es usual que los viejos partidos en este momento se esfuercen en vísperas electorales de achacar a las instituciones armadas la responsabilidad de todo lo ocurrido. Es una manera muy elegante de negar la responsabilidad de la oligarquía como clase social. Y al mismo tiempo de unificar. Es decir, usted, a su juicio, señor Ramos, usted dividiría la responsabilidad de las Fuerzas Armadas por un lado y la oligarquía por otro. No, yo diría simplemente... Usted insinúa que el ejército de alguna manera ha sido utilizado por la oligarquía argentina. Sí, claro que ha sido utilizado, así como la... ¿Sumamente o a conciencia? Sí, es muy sencillo esto. Acá hay que rehacer la educación teórica y práctica que se imparte en las escuelas militares, y hay que rehacer la educación teórica y práctica que se imparte en los colegios nacionales y en las universidades, porque los civiles egresan de las universidades con la misma falta de conocimiento con respecto a lo que es necesario hacer para tener una economía autosuficiente y soberana que los militares. Está en cuestión, en discusión, toda la sociedad que nació en los tiempos de Roca. Estos 100 años han desenvuelto un proceso de vinculación con Europa que ha cesado. Europa, con la Constitución del Mercado Común Europeo, ha cesado de constituirse en la palanca decisiva del intercambio comercial y ha sustituido el intercambio comercial por la vinculación financiera. Los antiguos introductores de locomotoras, de inmigrantes, de artículos varios procedentes de Europa o de Inglaterra, se han transformado en usureros despiadados que son capaces de mandar una flota al Atlántico Sur para matar a argentinos y tratar de cobrar sus deudas. Como que se ha desprendido Europa de nuestro contorno, de nuestro horizonte. Y en consecuencia, nosotros necesitamos reeducar de nuevo a las clases medias que van a la universidad y al sector de la clase media que va a los institutos militares, porque es necesario que allí se sepa y se eduque sobre qué quiere decir una economía política al servicio de la nación. Entonces, yo creo que aquí se trata sobre todo de tener en claro que no puede crecer el país, en primer lugar, si se intenta vanamente rehacer las relaciones con Europa, que han sido deshechas, primero, por la creación del mercado común y la autarquía que el mercado común supuso encerrándose en sus propias fronteras, y segundo, porque los cañonazos de la batalla de las Malvinas pusieron de manifiesto que a Europa le importa un ramo del destino de la Argentina, ya no puede sacar más nada de la Argentina como no sea intereses indexados. En consecuencia, la vieja oligarquía que selló lazos tan profundos con Europa en los últimos 100 años, y que produjo toda clase de cosas, mestización de ganado, costumbres, modas, y hasta Borges, esa oligarquía ya no rinde ningún servicio al país y por el contrario quiere enfeudarnos, ha pasado de la pampa húmeda al barrio de los bancos, quiere enfeudarnos al gran capital financiero. Por ahí, si me permite, quiero entender, de acuerdo a la concepción que usted tiene del problema, que inclusive las mismas Fuerzas Armadas serían víctimas de esa formación extranjerizante que se nos ha proyectado desde los centros, digamos, de los intereses financieros, económicos y políticos británicos. Esa para hablar de la formación en este país. Tiene usted razón, las Fuerzas Armadas han sido víctimas de esa visión europeizante y también todos nosotros, la sociedad argentina en su conjunto. Porque cuando usted habla con un estudiante universitario, con un escritor, un profesional, un intelectual, un periodista, de pronto va a empezar a brotar, a fluir de la conversación una cantidad de fórmulas retóricas que están, por así decir, conformadas por un cuadro histórico, que es el de Europa sobre nosotros. Entonces, cuando yo, en esta etapa en que es posible hablar con toda libertad en las radios y en las estaciones de televisión en los últimos meses, y poder expresar realmente los sentimientos y las ideas que cada argentino tiene, yo sostengo, por ejemplo, frente a la deuda externa, que es una combinación de crimen y estafa, yo sostengo que no hay que pagar la deuda externa en aquello que concierne a los bancos ingleses. Entonces inmediatamente el periodista o el intelectual o el interlocutor político dice, ¿pero qué va a pasar? Bueno, no va a pasar nada. No hay que pagar la deuda externa que se debe a los ingleses, que es el 40%,
de la deuda global, que la tiene la Sindicatura Financiera en Londres, en primer lugar por una cuestión de honor nacional. Han venido al Atlántico Sur, han matado centenares de argentinos, han hundido el crucero General Belgrano, se han instalado allí, intentan poner allí armas nucleares y han demostrado, en una lección verdaderamente de anticolonialismo que debemos agradecer a la señora Thatcher, han demostrado que los ingleses no eran gentlemen, sino delincuentes internacionales forjados por una larga historia que comienza con la trata de negros, continúa con la introducción del opio en China, sigue con la amputación del pulgar de las adolescentes hindúes para impedir que tejan tejidos de algodón que compitan con el algodón inglés del Lancashire, y que concluye dominando casi todo el planeta hacia 1910. En consecuencia, es una, perdónenme que le concluyo esto en otra. Entonces, yo creo que es una verdadera bendición que la historia nos ofrece, que todas las clases sociales argentinas, las más anglófilas, exceptuando a este viejo poeta Borges, que él preferiría ser nombrado poeta de la reina que recibir el premio Nobel, exceptuando a él, que se escribió, por así decir, a principios del siglo en el ambiente de la ciudad anglófila, etc. Todo el mundo sabe que los ingleses no son gentlemen, son piratas. Entonces esa es una educación formidable que han recibido las propias Fuerzas Armadas, lo que ha empujado a la reflexión sobre las potencias de Occidente y a una actitud más reflexiva sobre la famosa impostura sarmientina que decía que la civilización y la barbarie estaba en América y la civilización en Europa. Señor Ramos, usted nos sugiere que no se pague la deuda externa, y al propio tiempo nos ha dicho que Europa se confabuló prácticamente para aplastar a la Argentina en el conflicto austral de las Malvinas. ¿No podría ocurrir que también, si nosotros nos llegamos a pagar la deuda externa contra Inglaterra, se empatoten todos los bancos que están en Europa representados y tienen vinculaciones casi que son públicas, para apretarnos el torniquete y dejarnos sin posibilidad de abastecernos de los insumos que nosotros necesitamos para abastecer nuestra industria o necesidades internas? Antes que conteste, si me perdona, yo le voy a hacer un agregado para ganar tiempo al interrogante de Dante de Lorenzo. Se habla de que la deuda externa de los países latinoamericanos estaría en el orden de los 300.000 millones de dólares. ¿Usted cree que hay alternativa para revertir esa situación o superarla en alguna forma, independientemente del contexto latinoamericano que carga sobre sus espaldas tan tremendo desfasaje de la economía mundial, o si la solución estribaría en un frente común latinoamericano que planteara una estrategia de lucha en ese sentido? Bueno, las dos sugerencias creo que son muy útiles para aclarar estos puntos de vista. Por un lado, yo señalo de que en lo que concierne a Inglaterra, que ocupa parte del territorio nacional, no hay que sino decirle a la embajada suiza, que se ha encargado de los intereses británicos en Buenos Aires, que la Argentina no va a pagarle una libra esterlina de la deuda que debemos a Inglaterra hasta que no desocupe las Malvinas. Ese es un punto perfectamente razonable, plausible, que el mundo entero va a entender, porque sería un caso de deshonor nacional. De deshonor nacional que nosotros, al mismo tiempo que matan a nuestros muchachos y ocupan nuestro territorio, le paguemos la factura que presentan los usureros, que son los mismos amos de los asesinos. Eso creo que es un caso de honor elemental. El segundo caso, el segundo punto, consiste en que precisamente al no pagar la deuda a los piratas ingleses, nosotros podríamos emplear esa parte de los recursos de la deuda externa, que yo señalo que dicen que es alrededor del 40%, su monto global, para establecer un renacimiento industrial argentino y empeñarnos en poner de pie todo lo que el grupo oligárquico de Martínez Ríos y Roberto Alemán destruyó. En lo que concierne al resto de la deuda, que se supone que es un 60%, y que está en manos de los titulares de acreedores de la deuda, que son Japón, Estados Unidos y otros países de Europa, no Inglaterra, lo que nosotros sugerimos es crear, sea un club de acreedores o un club de deudores, sí, es lo mismo, para conversar con los acreedores que no han invadido nuestro territorio, con estos otros, y plantear la necesidad de una moratoria de 5 a 10 años, sin interés, porque la Argentina estaría dispuesta a pagar la deuda, pero no con la pobreza de sus hijos, sino con la prosperidad de su economía. Esto no es, en modo alguno no estoy trayendo ninguna novedad a esta mesa, porque la moratoria de la deuda
no solamente flota en el aire en este momento en el área mundial, pues la banca mundial está a punto de colapso, sino que además eso que ocurrió en la década del 30, en todas las grandes crisis mundiales, donde los estados enteros no podían pagar la deuda y se renegociaba a largo plazo, para que no fuese, por así decir, el pago de los intereses, la libra de carne que nuestro país debiera dar a estos caballeros. Eso es un punto. El otro punto que observa acá el señor Lorenzo es qué nos ocurriría si nosotros, en el curso de esta lucha con Inglaterra, porque yo sostengo que estamos en guerra, con mucha mayor sutileza, el gobierno del general Viñones sostiene que hay un no cese de hostilidades. Como yo no soy diplomático, yo tengo que decir que este no cese de hostilidades es un estado de guerra por la sencilla razón de que están amenazando la navegación y la pesquería argentina, incluso dentro de las 200 millas, y que sobre nuestro territorio se ha erigido una fortaleza con armas atómicas que supone que nosotros, después de la batalla de Puerto Argentino, no hemos perdido la guerra, hemos perdido una batalla. Entonces yo sostengo que estamos en guerra y que la necesidad de un enfrentamiento político, financiero, diplomático y eventualmente militar con Inglaterra es el saldo más positivo que el país tiene desde la época de las guerras de emancipación. ¿Por qué? Porque dejando a un lado los propósitos o cálculos que pudieron haber hecho los gobernantes del 2 de abril para ocupar las Malvinas, cosas que son perfectamente claros. Yo creo conocer a través de todo material publicado aquí en la Argentina, hay una tonelada de libros y de estudios aquí en el extranjero, creo conocer que las razones que empujaron a aquel momento a Galtieri a ocupar las Malvinas eran totalmente legítimas. Y yo me atreví a decir hasta prudentes. Es decir, Inglaterra se proponía hacer allí una base de la OTAN y quería descolonizar las Malvinas y poner al Barman de Puerto Argentino como primer ministro, así como hace en las Antillas. Y después de ahí la Argentina iba a tener que enfrentarse con la Falkland Islands en las Naciones Unidas como un socio más. Entonces la Argentina impidió el asunto, lo obligó a crear un acceso de filiación militar donde los ingleses están allí. Es decir, que en su juicio, señor Ramos, la batalla de las Malvinas dejó un saldo positivo en el campo político. Yo creo que es formidable, creo que es una gesta gloriosa que debe enorgullecer a todos los argentinos y a todos los latinoamericanos, como lo acaba de declarar el doctor Illueca ayer, con quien he tenido el gusto de charlar esta noche en Buenos Aires, que fue justamente quien, siendo canciller de Panamá, votó por la Argentina en el Consejo de Seguridad y fue el único voto que tuvo la Argentina cuando ocupamos las Malvinas. Frente a la actitud de presidencia, de abstención que ocupó España, la madre patria, y el bloque socialista, Polonia, China y Rusia, que se lavaron las manos. Y naturalmente frente a la hostilidad de Estados Unidos y de Europa. Solamente esa pequeña partícula de territorio que sobrevivió a la epopeya bolivariana, y donde en 1826 Bolívar convocó al Congreso de la Anfitrionía Americana para unirnos todos, debía salir de allí por un mandato muy misterioso de la historia, una voz que dijese estamos con la Argentina, y expresó en ese momento todo lo que la América Latina debía representar de ahora en adelante. Y los actos militares y políticos de cualquier gobierno deben medirse por sus resultados, no como dicen los partidos del viejo sistema de la partidocracia argentina, que todo el mundo le pide al gobierno una investigación sobre el caso de las Malvinas como si fuese un caso criminal. Hay que investigar las Malvinas. ¿Qué es lo que hay que investigar? Hay que investigar por qué los partidos no apoyan la gesta. Eso hay que investigar. Y le voy a decir más. El comandante Tomás Borges, ministro del Interior del régimen sandinista, que se enfrenta en estos momentos a la provocación de los Estados Unidos en Centroamérica, que es una revolución que no es ni comunista ni extremista, es una revolución profunda, nacida de la tradición patriótica del gran general Sandino, que se enfrentó a los infantes de desembarco como nosotros, yanquis, durante 3 o 4 veces, hasta que fue asesinado por los cipayos de Nicaragua, así como nosotros nos estamos enfrentando a los infantes de otro imperio en las Malvinas. Bueno, ese señor, el comandante Borges, ha hecho unas declaraciones recientes, señalando que con las Malvinas la Argentina ha roto el muro que la separaba de América Latina y que ahora toda América Latina se siente acompañando a la Argentina en esta gran campaña anticolonialista.
porque solamente aquí donde el peso de la tradición anglófila y el sistema de comunicaciones cultural impide que tengamos conciencia de que hemos enfrentado el imperialismo mundial a cañonazos. San Martín perdió muchas batallas y Bolívar muchas más, pero perder una batalla no quiere decir perder la guerra. Y puedo señalarle otra cosa, el famoso occidentalista, Nicanor Costamante, y el propio general Altieri, que creían en el occidente cristiano, que creían en los valores del occidente, hasta que se dieron cuenta que los valores del occidente se cotizan en la bolsa de Londres, habían mandado, según se dice, oficiales argentinos a entrenar grupos somocistas para, desde Honduras, atacar y agredir a la Revolución Popular Sandina. El 2 de abril cambia totalmente la situación continental. Es el más grande hecho del siglo pasado, a punto tal que esos oficiales argentinos, mandados por el amigo de Occidente, se les ordena regresar, y eso consolida, como lo dice el otro día Tomás Borges, la Revolución Sandinista, que ya no tiene un estado de la importancia de la Argentina, siendo de papel de punta de lanza Estados Unidos contra los sandinistas. Y diríamos de gendarme, para decir exacto, de gendarme, exacto. Y el canciller Aguirre Lagnani va a Managua en la conferencia nacional y formula lanza un gran discurso antiimperialista. Dice Hegel que la ironía de la historia hace que muchas veces gente que no está preparada a desempeñar un papel desempeña otro. Entonces un hombre conservador de la conciencia corriente debe dar, obligado por los grandes acontecimientos que desencadenan los de un discurso anticolonialista. Así como muchos izquierdistas y progresistas que tenemos que en Buenos Aires y en todo el país miran con desconfianza el gran acontecimiento que es la primera guerra que desde el siglo XIX libra la Argentina contra los grandes imperialismos. Señor Ramos, perdón una interrupción. Usted nos ha dicho que el sistema occidental y cristiano, o por lo menos este occidentalismo del que nosotros nos enorgullecíamos de pertenecer, prácticamente nos dio la espalda. ¿Qué significa para su opinión esto? ¿Que debemos recostarnos en otras potencias, en otras aperturas? ¿Cuál apertura? La patria grande de Bolívar, la América Latina. ¿Y si volver al acta de 1826? Volver al mercado común, es decir, iniciar el camino del mercado común latinoamericano, estrechar los vínculos que ya la gente del Pacto Andino ofreció en medio de la guerra con Inglaterra, cuando propuso a la Argentina hacerse cargo de todas las compras que hasta ese momento la Argentina hacía de la Comunidad Económica Europea. Vale decir, iniciar una política de complementación económica, política, cultural y militar con América Latina. Pero resulta posible porque las presiones que ejercen las grandes potencias y las multinacionales, todos las conocemos y tienen un Estado público también. Sí, es decir, las presiones de las grandes potencias hubieran permitido no solo la sobrevivencia de las grandes potencias, desde Roma, desde la antigua Roma hasta hoy, sino también hubieran permitido el aplastamiento de la rebelión de los esclavos, no existiría ni siquiera el cristianismo, que surge como una manifestación espiritual y combatiente en la vieja Roma contra el mundo pagano declinante fundado en la esclavitud. De modo que cuando alguien dice, no se puede hacer esto porque hay un acuerdo mundial de las potencias, los rusos, el señor Stalin, el señor Churchill, el señor Roosevelt, no sé quién más, resolvieron en los últimos tramos de la guerra mundial en Yalta repartir las esferas de influencia. Y entonces, como decía el otro día en un programa que estuve con él, el doctor Florín, que tenía esta tesis, entonces no puede haber ninguna guerra localizada o regional o una revolución popular por la independencia que no sean aquellas que toleren o autoricen las grandes potencias. Digamos, esa es la tesis. Un argumento que respalda esa tesis, digamos, de desmoralización, es aquel que dice, ¿cómo nosotros nos vamos a enfrentar con la sofisticada tecnología de la OTAN? Claro. Yo me pregunto, ¿cómo hizo Mendoza, Frei, Luis Beltrán para iniciar la industria siderúrgica y metalúrgica, fundir las campanas estas, templar sables, armar cañones y ponerlos a disposición del ejército de los Andes, que venció en Maipo y Chacabuco a la mejor infantería, los mejores ejércitos de Europa en su tiempo? Era
una victoria tecnológica de San Martín o era una victoria política? ¿Era el ejército de los Andes un ejército convencional o era era la nación en armas? Era la nación en armas. ¿Cómo se dice cuando la vuelta de obligado en el tornero? Cuando, para irnos más, para no irnos tan lejos en la historia, ahora, después de Yalta, ha cambiado el rostro de toda la geografía moderna. Después de Yalta, sin permiso, sin pedir permiso a estos señores, ni a los rusos ni a los norteamericanos, el pueblo de Vietnam, con caña de bambú, arrojó al mar a los Estados Unidos hace pocos años. Y lo mismo hizo el pueblo coreano. Estados Unidos tuvo que ir. ¿Saben qué pasa? Que la revolución china se hizo justamente contra la opinión de las grandes potencias, incluso contra la opinión de los rusos, que no apreciaban con simpatía el surgimiento de un nuevo poder en Oriente. ¿Saben qué pasa? Que logramos perdón la introducción, pero en esta última ocasión del conflicto por las Malvinas, se agitaron toda esta simbología de las cosas que habían ocurrido en el siglo XIX, aquella famosa anécdota de San Martín, donde dice que aunque sea desnudo van a enfrentar a los godos. Sí. Pero todo ese tipo de cosas no funcionaron en esta situación. Es decir, los ingleses nos pasaron por encima, claro, nos dejaron boquiabiertos con su gran muchas potencia. razón, pero no fue el problema tecnológico. No sé si usted ha observado, Lorenzo, que muchos políticos que han recuperado la lengua en estos últimos 3 meses después de haberse agarrado con uñas y dientes al aparato del Estado en los últimos 6 años y de haberse metido a fondo con intendencias, gobernaciones, ministerios, etcétera, etcétera, ahora se han vuelto opositores del pueblo de la ley. Y además están las elecciones a la vista. Muchos de estos políticos dicen que los militares argentinos no han sabido pelear, que han sido incapaces de pelear. Bueno, yo disiento con ese concepto. Cualquiera, como usted sabe, que compra una revista militar de tecnología que se compra en cualquier kiosco de Buenos Aires, no sé si en Mendoza también de verdad, sí. Hay españolas, alemanas, que son como catálogos de armas modernas, sí, ¿no? Una especie de catálogo horroroso, pero donde aparecen avisos, donde aparecen, qué sé yo, toda clase de instrumentos bélicos. Uno se da cuenta que el ejército argentino debe haber comprado en estos años ese tipo de chucherías letales y que no las usó, vale decir, no se empleó militarmente en las fuerzas abiertas ocupando las Malvinas por la sencilla razón de que los generales que ocuparon las Malvinas el 2 de abril, a empezar por Gattieri, no creían que iba a haber una lucha armada. Y al no creer... ¿A usted le consta esto de que no se utilizaron los medios técnicos? Sí, le voy a explicar cómo fue el asunto. Sí. Los medios técnicos de que dispone el ejército argentino, como cualquier ejército de cualquier parte del mundo que los puede comprar o los compraba en aquella época en el mercado internacional de armas, Libia, como Bolivia, Arabia Saudita, las cosas más complejas, refinadas, sofisticadas y electrónicas se compran en el mercado, usted pone la plata y se la traen. Sí, los visores para ver en combate nocturno, el ejército argentino tiene. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió aquí fue un grave error político, no un error militar. El error político fue que el general Galtieri en ese momento, en mi opinión, al ocupar las Malvinas supuso que Inglaterra no iba a mandar una flota para dirimir la posesión de esas tierras en el lejano sur y que Estados Unidos iba a intervenir para formular una negociación. Y eso consta en todo el tipo de negociaciones y declaraciones día por día que se van produciendo a partir del 2 de abril. Y además consta en todos los movimientos que los ingleses habían venido haciendo desde el mes de febrero, 2 meses antes, mandando submarinos nucleares, es decir, haciendo una especie de gestos rituales de cosas, pero nadie pensaba desde el punto de vista en que se colocaba el señor Galtieri que él, que era amigo de Occidente, tomaba posesión de eso y se iba a negociar. Sin embargo, cuando se advierte que el señor Hayes, en las negociaciones intensas que se producen unos días después del 2 de abril, con sus viajes a Londres, a Buenos Aires, sus llamadas a Río, etc. En realidad lo que está tratando es de obtener una capitulación lisa y llana de acuerdo a la resolución 502 de las Naciones Unidas de la Argentina, y de que efectivamente la flota que se estaba reuniendo en la isla